Buenas tardes y sean bienvenidos a la tercera sesión del evento académico denominado Técnicas de Litigación Oral, Control de la Acusación. Y antes de dar inicio a este curso, solicitamos a la distinguida concurrencia, por favor, tengan a bien poner sus celulares en modo de roaming. El Distrito Fiscal de Ventanilla y la Corte Superior de Justicia de Ventanilla les brinda la más cordial bienvenida a esta tarde de conferencia. Saludamos la presencia en la mesa de honor, que se encuentra integrada por el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, juez superior titular de la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. La presencia de la señora doctora Marlene Benzabeth Marqui Falcón, fiscal adjunta superior de la segunda Fiscalía Superior Penal de Ventanilla. Y al señor conferencista, doctor Cristian Salas Beteta, profesor del curso de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, quien nos acompaña esta tarde. Como primer acto de la programación tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la señora doctora Marlene Benzabeth Marqui Falcón, fiscal adjunta superior de la segunda Fiscalía Superior Penal de Ventanilla. Fuertes palmas, por favor. Señor doctor Alfredo Mirabal Flores, fiscal superior titular de Ventanilla. Señor doctor Cristian Salas Beteta, excelente expositor. Señores fiscales, adjuntos superiores, provinciales, adjuntos provinciales, señores jueces, señores de la defensa pública y demás presentes. Buenas tardes con todos y bueno, queremos darles la bienvenida a esta tercera sesión de capacitación referida al tema de las audiencias. Bueno, en esta oportunidad, al igual que las anteriores, tenemos hemos puesto todo el esmero en la organización de este evento para tener acá nuestro excelente expositor y bueno, sea pues de la complacencia de todos ustedes. Marqui Falcón, fiscal adjunta superior de la segunda Fiscalía Superior Penal de Ventanilla. Asimismo, por favor, voy a hacer el uso de la palabra al señor doctor Alfredo Mirabal Flores, juez superior titular de la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, quien tendrá a bien las palabras de apertura de esta tercera sesión. Buenas tardes a la mesa de honor. También agradecerles su digna concurrencia a los señores jueces y fiscales, personal administrativo y jurisdiccional de ambas instituciones. En realidad para mí es un honor presidir esta mesa de honor, compañía de la doctora Marqui Falcón y de nuestro expositor Cristian Salas Beteta, docente universitario y conferencista de connotación nacional. He tenido la oportunidad de escuchar sus ponencias en diversos eventos académicos y en este tema pues que hoy día nos convoca en esta tercera sesión de capacitación conjunta que organiza pues, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tenemos pues, el honor de escuchar en esta oportunidad al doctor Salas Beteta con el tema pues, de control de acusación y tutela de derechos. Estos son pues, unos temas innovadores que contempla el nuevo Código Procesal Penal, que en nuestro Código de Procedimiento Penal desde el año 40 no contemplaba, no había una etapa intermedia en nuestra vida de control de acusación y tampoco pues, esta institución de la tutela de derechos, ¿no? Esperamos pues y doy por descontado de que con los conocimientos que nos va a brindar nuestro brillante expositor, creo que nos va a ayudar para poder nosotros aplicar estas instituciones de la mejor manera en nuestro quehacer fiscal y judicial. Con esas palabras doy por inaugurada esta tercera sesión. Continuando con las sesiones del evento académico organizado por la Corte Superior de Justicia de Ventanilla en conjunto con el Ministerio Público, nos complacemos en presentar al señor doctor Cristian Salas Beteta, haciendo una breve mención de su perfil profesional. Él es
Es ex procurador público especializado en delitos de corrupción, ex abogado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos y proceso de pérdida de dominio, conferencista nacional e internacional, abogado especializado en derecho penal y procesal penal, autor de diversos libros como Principios del Sistema Acusatorio, El Proceso Penal Común, Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia, Juzgamiento, Impugnación y Litigación Oral. Además, es abogado titulado por la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho Procesal en la Escuela de Posgrado de la Universidad Particular de San Martín de Porras. Entre los diplomados que ha realizado mencionaremos el diplomado en Litigación Oral, organizado por la Universidad Nacional de Cristóbal de Huamanga y el Instituto Peruano de Ciencias Jurídicas y Criminológicas de Lima. Diplomado internacional en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, organizado por el Colegio de Abogados de Lima. Tiene amplia experiencia en el tema que esta tarde nos convoca. Es así que dejo al señor doctor Cristian Salas Beteta, quien además posee amplia experiencia en dirección de equipos de litigio de casos de delitos contra la administración pública, y actualmente es director de la institución de capacitación académica y de una firma de abogados propiamente. En esta tarde, como primera instancia, vamos a darle un fuerte y caluroso aplauso de bienvenida, por favor, al señor doctor Cristian Salas Beteta. Por favor, doctor, si me permite, antes de iniciar, voy a invitar a la doctora Marlene y al doctor, por favor, Alfredo Mirabal, puedan sentarse en la primera fila para poder también participar de esta importante charla que nos convoca esta tarde. Señores y señores, sin más preámbulo, por favor, voy a ceder el uso de la palabra al señor doctor Cristian Salas Beteta, profesor del curso de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Muchas gracias. Bueno, primero, señora doctora Marlene Malki, fiscal de la Junta Superior, señor doctor Alfredo Mirabal, juez superior, con todos magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las diversas jerarquías, abogados de la defensa pública, colegas, señores invitados, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes en esta ocasión y con todo gusto vamos a debatir sobre dos audiencias sumamente interesantes y útiles: tutela de derechos y control de acusación. No obstante, antes quiero hacer una mención especial porque hoy he tenido esta ocasión de encontrarme a dos colegas con los que el destino en algún momento ya nos había cruzado ciertos caminos, y de verdad estos son los privilegios que esta hermosa profesión que todos abrazamos nos genera: encontrar colegas y ver su desarrollo profesional, su crecimiento y sobre todo reconocer su trayectoria y el cumplimiento de las altas funciones que el Estado tiene hacia ustedes y que vienen desarrollando. Así que, dicho esto, vamos a comenzar con ciertas precisiones. Lo primero, la temática que se me ha encargado es, sin duda, una sustentación teórica, sentar bases acerca de la tutela de derechos como mecanismo de defensa y el control de la acusación como fase de saneamiento procesal. Son dos momentos, son dos temas que vamos a desarrollar en dos momentos diferentes. Pero también se me ha encomendado que tratemos de aplicar lo que vamos ahora a debatir, en teoría, aplicarlo a casos concretos, y es por ello que se les ha facilitado un caso, porque vamos a trabajar un taller con ese caso. Muy bien, vamos a ubicarnos en el contexto en el que vamos a desarrollar este debate. Primero, cuando hablamos de tutela de derechos, vamos a ubicarnos en la investigación preparatoria, esto es, en las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Cuando lleguemos a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, allí vamos a debatir el tema de el control de la acusación, que es parte de esa etapa, uno de los momentos u opciones de control de esa etapa, porque también ahí tenemos el control preliminar del sobreseimiento. Muy bien, entonces, como correctamente el doctor Alfredo Mirabal señalaba en la presentación, la tutela de derechos es un mecanismo
que este Código Procesal Penal del 2004 trajo como innovación. ¿Por qué? Porque en la investigación del delito, en la investigación penal, no existía una herramienta, un mecanismo que le permitiera al ciudadano investigado, al imputado, defenderse frente a ciertas circunstancias que es posible se presenten en algunos casos. Circunstancias como cuáles: detenciones arbitrarias, detenciones que no siguen el procedimiento que la propia ley establece, actos abusivos o arbitrarios que en fase de investigación se pueden desarrollar, privaciones indebidas de libertad, incomunicaciones no justificadas, impedir el acceso de las defensas a los documentos, a la carpeta fiscal, etc. No existía un mecanismo propio para ello. Lo que se hacía antiguamente con el Código de Procedimientos Penales, incluso con el Decreto Legislativo 124 que regulaba el proceso sumario, lo que se hacía ante ese tipo de irregularidad, ¿qué cosa era? Habeas corpus. Entonces, las defensas, miren, no reclamaban en la investigación penal, en el proceso penal, que se resolviera esa presunta afectación. Se iban a otro ámbito, a la justicia constitucional, a reclamar ello. La idea de la tutela es: cualquier infracción en la investigación penal tiene que ser puesta en conocimiento del juez de investigación preparatoria para que él conozca en la investigación penal esa presunta irregularidad y determine o no si esa irregularidad es de tal relevancia que justifica tomar acciones. Este instrumento surge bajo esas necesidades y se plasma en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Y en este artículo 71, el Código establece un catálogo de derechos del imputado que tienen que cumplirse, que tienen que respetarse. Pero ese catálogo no es un catálogo de derechos antojadizo. No es que el legislador peruano lo planteó así porque quiso, no. Los derechos que vamos a apreciar en el artículo 71 del Código Procesal Penal son derechos gravitantes. Son derechos, sobre todo, que se deben de respetar porque se presentan en el contexto de mayor vulnerabilidad de un ciudadano frente al Estado. Ojo con esto. ¿Cuál es el momento en el que el ciudadano, ojo, responsable o no de un delito, se ve más vulnerable frente al poder coercitivo del Estado? ¿Cuál es ese momento? La detención. ¿Sí o no? Uno como ciudadano recién entiende la existencia, la fuerza de ese poder coercitivo cuando uno como ciudadano se ve frente a un policía que le dice: usted está siendo detenido. Cuando uno como ciudadano se ve con las esposas, los grilletes en las muñecas. Cuando uno como ciudadano se ve en esa patrulla siendo conducido a la dependencia policial. Cuando ese ciudadano se ve en el calabozo, en la carceleta. Señores, en ese momento, el ser humano, el ciudadano, aprecia en su plenitud el poder coercitivo estatal. Y en ese contexto, no nuestro legislador, sino la teoría del proceso, que es la base de todo esto, ha establecido lo siguiente: en ese momento urge darle ciertos niveles de protección a los derechos que se pueden afectar en ese momento. Y es por ello que en el artículo 71, que no es otra cosa que el desarrollo de lo que los derechos en la Constitución establece, se ubican en ese contexto y dice: todo ciudadano tiene derecho a que le informen los cargos de imputación. Eso es siempre, sea o no sea detenido, siempre. Esto es: señor, usted está siendo denunciado por Juan Pérez por el presunto delito de falsificación. Usted está siendo denunciado por el presunto delito de usurpación agravada. O sea, todos tienen derecho
a conocer los cargos de la imputación. ¿Qué se imputa? ¿De qué se les indica? ¿Detenidos o no? Pero el código dice, pero esta exigencia es aún mayor cuando se trata de detenido. De detenido. ¿Por qué? Porque esta persona que está en la calle, que es intervenida por un efectivo policial, que va a hacer uso de la fuerza pública, ¿qué puede sentir frente a eso? Y ojo que la teoría del proceso, durante todo el desarrollo del proceso, se ubica frente a la posibilidad de que esa persona detenida sea ¿qué? Presunción de inocencia, sea un inocente. Entonces, ese ciudadano, frente a la aparición de esa autoridad policial legitimada para una detención, ese ciudadano, ¿qué puede sentir? ¿Cómo se puede ver frente a esa situación? Desconcertado, asustado, temeroso, con incertidumbre, ya. La teoría del proceso lo que establece es algo. Hay que disminuir esa situación. Y para disminuir esa situación ante la pregunta del ciudadano, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Lo que la autoridad tiene que decirle es, señor, usted está siendo intervenido porque usted está siendo denunciado por tal delito, porque usted está siendo en este momento intervenido en situación de flagrancia. Esa información se tiene que hacer justamente para salvaguardar ese contexto, para disminuir ese nivel de alteración, de preocupación, de incertidumbre y angustia de ese ciudadano presuntamente inocente. Es lo primero. Entonces esto tiene una razón de ser, no es que el legislador peruano lo planteó así porque así. Segundo, ese ciudadano que se va a ir con esa autoridad detenido tiene que preguntarse ¿a dónde voy? ¿A dónde me llevan? Yo, en ese contexto, los únicos que saben que está siendo detenido son la autoridad y él. Se pueden presentar circunstancias donde la autoridad pueda detener a alguien y esa persona nunca aparece. ¿Es posible en las realidades? Detienen a esa persona y luego su cuerpo aparece en la playa, muerto. ¿Es posible eso? Ya, entonces, frente a ese temor natural que este ciudadano pueda tener, ¿qué dice el código? Infórmele que tiene derecho a llamar y a comunicar a una persona natural o jurídica de esa situación. ¿Para qué? Para que este ciudadano tenga la convicción de que ya no es solo él y la autoridad que lo está deteniendo quienes tienen conocimiento de eso, sino que también hay otra persona que ya sabe acerca de esa detención. Tienes que informarle que tiene derecho a guardar silencio desde ese momento. Tienes que informarle que tiene derecho a contar con la asesoría de un abogado. Pero esto no quiere decir que para esa intervención tienes que esperar al abogado. No, eso es un error de interpretación. La detención la vas a desarrollar por tu condición de policía. La desarrollas. Constitucionalmente estás facultado para ello. Pero para desarrollar la detención no necesitas tener al abogado ahí presente. Lo que sí tienes que garantizarle es que él se comunique con su abogado, que lo llame, que el abogado luego posteriormente venga, etc. Tiene derecho a que esta persona no sea torturada, a que su trato durante la intervención y ya su detención sea un trato digno, que no sea violentado, maltratado, vejado, a no ser sometido a procedimientos que alteren su libre voluntad para que se autoinculpe. Obviamente no. Entonces, este catálogo de derechos establecidos en el artículo 71 están orientados a proteger ¿qué cosa? Derecho de defensa, derecho a la libertad, derecho a la presunción de inocencia, derecho, la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva. El artículo 71 entonces se nos presenta como un catálogo de derechos que son cruciales en un momento determinado, en el que el ciudadano se encuentra en una situación clara de desventaja frente al poder estatal. Pero ojo, la tutela de derechos no significa que cualquier, ojo con eso, que cualquier irregularidad, error o incumplimiento de procedimiento
pueda ser cuestionado vía tutela. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque en muchas circunstancias, por diversos factores, la autoridad policial se va a ver impedida de cumplir con ciertos procedimientos exigidos por la norma. Ejemplo, las actas, sobre todo las actas de intervención, deben ser levantadas en el lugar y el momento de la diligencia, bajo sanción de nulidad. Un acta de intervención, un acta de detención, un acta de registro personal de una persona que está siendo detenida, por tanto, debe desarrollarse en el lugar y el momento de la detención. La pregunta es, ¿cómo podemos exigir eso si es que tenemos a la policía que interviene a un sujeto en contexto de flagrancia, pero cuando lo está inmovilizando, los vecinos, los familiares empiezan a lanzar ladrillos, botellas con combustible encendido con una antorcha, palos, agua hirviendo a los policías? Pregunto, ¿en ese contexto se puede levantar el acta? Entonces, un defensor, ¿qué podría decir? No levantaron el acta en el lugar y el momento de los hechos, no se siguió el debido procedimiento para la detención, en ese momento, en ese instante, no le dijeron sus derechos, por tanto, esa detención ha sido totalmente irregular, planteo mi tutela de derechos. Pregunto, ¿esa tutela va a ser fundada? No, miren, pese a que no se cumplió el procedimiento, en este caso, existe una justificación razonable para que esa diligencia tenga plena validez. En tanto, ocurra lo siguiente: se levante el acta en otro lugar, que va a ser de pronto la dependencia policial a donde lo trasladarán, en donde se deje constancia de la hora real de detención, donde se deje constancia de los motivos por qué no se levantó en el lugar, y de ese modo no se cuestione esa actuación. Pero ojo, el artículo 71, bajo ese criterio, se nos coloca como un mecanismo residual, esto es, que no haya otro mecanismo que permita reclamar la defensa de esos derechos, pero además, como un mecanismo orientado a cesar actos abusivos, actos arbitrarios de la autoridad de investigación y reparar o restituir el derecho afectado. Artículo 71. A través del acuerdo plenario 4/2010, ese ámbito, ese presupuesto se amplió. La Corte Suprema nos dijo, sí, efectivamente, tenemos el mecanismo de la tutela para hacer respetar los derechos del ciudadano frente a ese tipo de situaciones abusivas o arbitrarias en la investigación, correcto. Pero ojo, tenemos otro problema. ¿Cuál es? Que en el contexto de la investigación se está desarrollando indebidos actos de investigación que afectan derechos fundamentales del ciudadano: interceptaciones de comunicación sin orden judicial, actas de identificación de imputado, reconocimiento de imputado sin el procedimiento que la norma establece, actas sin participación de las autoridades que deben estar presentes. Y entonces la Corte Suprema se pone en la siguiente disyuntiva: ¿qué hacer frente a lo que podría ser considerado un juicio oral prueba ilícita? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la misma costumbre del Código de Procedimientos Penales, en donde recién el tema de la prueba ilícita se debate y se sustenta en juicio? ¿O necesitamos, bajo el principio de presunción de inocencia, derecho a la prueba, derecho de defensa y además debido proceso, necesitamos poner un freno a eso desde la investigación? Recordarán ustedes el caso Petroaudios,
En el caso Petroaudios, cerca de 6 o 7 años de procesamiento, incluso muchos de esos procesados con prisión preventiva, el caso terminó cayéndose en parte por prueba ilícita. Se determinó que efectivamente esos audios donde se escuchaban conversaciones sobre actos irregulares y presuntamente colusorios o de negociación incompatible no podían ser valorados. ¿Por qué? Porque esas conversaciones habían sido obtenidas producto de ¿qué? Interceptación telefónica de la empresa Binestrap. Pregunto, ¿esos audios habían sido obtenidos ilícitamente o no? Eso recién se determinó, ¿dónde? En juicio oral. Y en juicio oral se cae ese extremo. Entonces la Corte Suprema dice, no podemos admitir eso. ¿Por qué? Porque no es factible que con elementos de prueba, elementos de convicción ilícitamente obtenidos, se sustenten prisiones preventivas, se sustente el avance del procesamiento para que luego en juicio se dejen sin efecto, no se consideren, no se tomen como válidos. Y entonces, basados en los mismos principios establecidos en el Código Procesal Penal respecto a la exclusión de valoración, empleo de medios probatorios ilícitamente obtenidos, se permite a través de la tutela de derechos solicitar la exclusión de esos elementos de convicción obtenidos con vulneración de derechos fundamentales. Entonces miren cómo es que del artículo 71, que apuntaba a, vía tutela, cesar los actos abusivos en la investigación y que se restituye el Estado del Derecho antes de la afectación, desde ahí, cómo se amplió otro supuesto, que fue, ya no es cese de acto abusivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la tutela con el Acuerdo Plenario 4/2010? Exclusión de material probatorio. Desde la investigación. Pero ahí no queda la cosa. A través del Acuerdo Plenario 2/2012, la Corte Suprema dice, pero seguimos teniendo otro problema más, para el cual no tenemos un medio, una herramienta a efectos de cuestionarlo. ¿Cuál es ese problema? Las imputaciones genéricas, vagas o imprecisas. Ok, ¿qué se hacía antiguamente con esas imputaciones vagas, genéricas o imprecisas? Las defensas, e incluso con el nuevo código, lo que hacían era acudir al juez a través de una excepción de improcedencia, buscando lograr determinar atipicidad de la conducta. Pero eso es un tremendo error. Obviamente esos planteamientos eran rechazados porque la excepción de improcedencia de acción no sirve para atacar conducta genérica. La excepción de improcedencia de acción por atipicidad ataca la ausencia de varios o algún elemento configurativo de tipo. Entonces, las defensas no tenían un mecanismo idóneo para cuestionar las imputaciones genéricas, vagas, gaseosas, oscuras, contenidas en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y entonces la Corte Suprema dice lo siguiente: muy bien, es necesario dar una solución a esto porque igual una imputación genérica, abstracta o gaseosa afecta derecho de defensa, porque este ciudadano no va a saber responder cuándo, dónde pudo o no participar en el hecho. Entonces estas imputaciones genéricas, al afectar ese derecho, necesitan una solución. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la tutela también para cuestionar las disposiciones de formalización y continuación de investigación preparatoria en el extremo de la imputación genérica, gaseosa, abstracta. Pero ojo, esa tutela como mecanismo en ese extremo no va a servir para lograr la nulidad de la disposición. Eso sería atentar contra justamente la autonomía de la función del Ministerio Público como titular de la acción penal. No, lo único que va a buscar como objetivo la tutela cuando cuestiona imputación genérica, ¿qué cosa va a hacer? Subsanación. El juez, si declara fundada la tutela de derechos en atención a imputación genérica contenida en la formalización, a lo mucho, lo que va a ordenar al fiscal, ¿qué cosa es? Señor fiscal, especifique la imputación. Pero el juez no le puede decir, no puede formalizar, archivar el caso, jamás, eso no se puede hacer.
Entonces miren cómo es que tenemos tres grandes supuestos de tutela. Primer supuesto, contenido en el artículo 71, objetivo, cese y reparación del daño, del derecho, restitución del derecho. 2, acuerdo plenario 2010, exclusión de elementos de convicción obtenidos ilícitamente, vulnerando derechos fundamentales. Y 3, acuerdo plenario 2-2012, subsanación de imputación genérica. Ahí están, los tres ámbitos de la tutela de derechos. En ese contexto, ya por la misma práctica y por la diversa jurisprudencia que se ha venido dando, se han apreciado errores de interpretación de lo que es la tutela de derechos. La tutela de derechos, y esto hay que dejarlo claro, no sirve para cuestionar cualquier irregularidad en el procedimiento de investigación. Los actos abusivos, la omisión de procedimiento debido que se puede denunciar a través de la tutela, tiene que afectar de manera relevante el derecho. De manera relevante el derecho. Si yo sustento afectación al derecho de defensa, ¿esto qué quiere decir? Que esa afectación tiene que ser de tal magnitud que me haya impedido a mí como defensor cuestionar el acto, participar en el acto. Por ejemplo, Fiscalía ordena, dentro de sus actos de investigación, citar a un testigo para tal fecha. Llega a tal fecha, el testigo se presenta ante la Fiscalía, se le toma su declaración, consta en acta. Pero ojo, no salieron los cargos de notificación para la defensa. La defensa nunca fue informada de esa diligencia, nunca se enteró, por tanto nunca pudo participar. Pregunta, ¿puedo cuestionar vía tutela esa acta de declaración testimonial o no? ¿O es válida? A ver, fiscales, vamos a poner ahora en marcha a ver lo que estamos diciendo. A ver, acta de declaración de una persona que testifica, ojo, el contenido de su testimonio efectivamente es incriminador, pero esa diligencia se llevó a cabo sin haber notificado a la defensa del investigado. Pregunta, ¿acta válida o no? Obviamente no. ¿O hay forma de subsanar eso? No, no hay forma de subsanar eso. Uno puede decir, no, pero doctor, ¿y qué tal si ahora sí pedimos una ampliación y ahora sí notificamos a la defensa? No, pues, porque la defensa tuvo que tener la posibilidad de participar desde un primer momento y formular las preguntas de aclaración, de cuestionamiento desde ese primer momento. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La defensa con lógica y con razonabilidad va a plantear una tutela, ¿sí o no? ¿En atención a qué? Artículo 71, Código Procesal Penal, Acuerdo Plenario 4-2010 o Acuerdo Plenario 2-2012. ¿Cuál va a ser el sustento de su tutela? El 4-2010. Lo que este defensor va a apuntar es ¿qué cosa? A que el juez excluya ese elemento de convicción de la investigación. Opciones para la fiscalía. Yo, fiscal, me veo con ese auto, yo lo apelé, lo confirmaron. Excluido mi acta de declaración del testigo, que, ojo, aporta datos incriminatorios, que sustentan mi hipótesis de investigación. ¿Qué hago? ¿Me quedo sin elemento de convicción? Va a depender. Si todavía tengo plazo de investigación, ¿vuelvo a convocar a la diligencia o no? Claro, vuelvo a convocar a la diligencia y notifico ahora sí al defensor. Subsano, pero ¿qué pasa si se venció mi plazo? ¿Qué pasa si venció el plazo de investigación? Y ojo, ya el máximo, la ampliatoria, todo se venció. ¿Puedo desarrollar la diligencia? Ahí viene el problema. Porque si yo amplío fuera del plazo legal y razonable, el defensor ¿qué va a plantear? Al día siguiente, enterado, control de plazo. ¿Sí? Ojo, entonces, ¿esto a qué nos obliga? El instrumento de la tutela en realidad está pensado
para garantizar al ciudadano, a través de su defensa, el reclamo de ciertas afectaciones, correcto. Pero ojo, la tutela de derechos también nos establece desde el lado del investigador la obligación de proceder y tener mucha diligencia en el ejercicio de los actos de investigación. El primero que debe cuidar sus actos de investigación es el policía y la fiscalía. Son los que deben de cuidar. El mejor control que se hace del investigador lo hace el propio investigador, no la defensa. No esperen a que la defensa plantee una tutela para recién reaccionar, sino que la misma policía, obviamente esto implica niveles de coordinación, de capacitación, de diálogo entre ambas instituciones, deben de cuidar el desarrollo de las diligencias de esa. Muy bien. Perdón, doctor. Sí, doctor. Bajo ese escenario que usted plantea de poder excluir un medio de investigación o un acto de investigación como es la declaración de un testigo, debe entenderse entonces de que hay un derecho afectado a la defensa que da como lugar a que se excluya ese acto de investigación. Entonces, ese derecho que uno se pone a pensar sería pues el derecho a defenderse, por cuanto pues la defensa tiene derecho a defenderse desde el inicio hasta el final de un proceso. Y si ha afectado ese derecho hay que excluir ese acto. Bajo la lógica, doctor, y acá pido que usted pueda corregir y dar mejor ilustración, bajo la lógica de que los fiscales, los actos de investigación son de los fiscales para convencerse de la responsabilidad o de la irresponsabilidad, y que va a haber un escenario como es el juicio oral en donde la defensa va a poder hacer el derecho o va a poder ejercitar el derecho de contradecir, de hacer preguntas, de cuestionar las preguntas sugeridas, inducir, etcétera. No sería oneroso plantear una tutela para excluir este acto de investigación que está destinado, uno de los fines es convencer al fiscal y que en todo caso la defensa va a tener su oportunidad de juicio, excluirlo porque se ha afectado supuestamente el derecho de la defensa, pero que eso puede ser subsanado y que incluso puede el abogado, si es que se ha sentido afectado, podría pedir una ampliación para que él pueda hacer sus preguntas. No sería oneroso, no sé, tal vez, no sé si darle algún adjetivo, pero que podrían ser convalidados y no necesariamente excluidos de un proceso. Ajá, interesante posición, que ojo, se ha dado en algunas audiencias de tutela, como ahora vamos a ver. Ahí tengo un video para que veamos que en un caso similar se sometió ese sustento al debate en una audiencia de tutela. El asunto es el siguiente: el derecho de defensa, ¿desde dónde inicia? ¿Desde cuándo, perdón? ¿Desde cuándo inicia? Por etapa procesal, es decir, recién le vamos a permitir a este sujeto ejercer su derecho de defensa desde el control de la acusación o desde el enjuiciamiento, o el derecho de defensa inicia desde la primera sindicación, desde el inicio de las primeras diligencias preliminares. Claro, desde ahí ya el tema de esperar a que en juicio pueda rebatirlo se descarta. Es más, no tendríamos que esperar a juicio porque de pronto el caso ni llega a juicio. O sea, no habría un ámbito, un espacio en el que la defensa pudiera ejercerse. No, la defensa, la contradicción, el derecho de participación se desarrolla desde los primeros actos de investigación. Ese es el sustento primero. O sea, se tiene que respetar la defensa desde los primeros actos de investigación, en tanto pese una sindicación contra la persona que se considera afectada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la diligencia es contra los que resultan responsables? Y entonces uno de los que cree que está involucrado dice: uy, pero personalmente no me han notificado de ese acto de investigación. Entonces, tutela de derechos. Pregunto, ¿procedente esa tutela? No es procedente. Miren el cambio. La tutela tiene que afectar derecho de defensa de una persona determinada. No puede ser una afectación genérica, abstracta, gaseosa contra los que resultan responsables, sino de la persona determinada. Entonces, si la persona está identificada desde un primer momento, primero, ¿tiene derecho a conocer los cargos de imputación? Sí. 1, artículo 71. 2, ¿tiene derecho a que le informen los actos de investigación que se van a desarrollar para garantizar qué cosa? Su derecho de participación.
Ojo, no se le obliga. El defensor puede determinar, bueno, a esta diligencia no voy, a la otra sí. Pero lo que sí se tiene que garantizar es que esté notificado, que tenga conocimiento a efecto de que él decida si participa o no. Y si participa, decidir si participa activamente o simplemente hace acto de presencia, porque de pronto está sentado, no hace ninguna pregunta y listo, ya ejerció su derecho, sin necesidad de que sea una participación activa. Entonces, bajo ese criterio que se determina que al no habérsele notificado de la diligencia, se le afectó su derecho de defensa, su derecho de participación y la posibilidad de que él ejerza su derecho de contradicción y pueda hacer las preguntas que él considere adecuadas para su estrategia de defensa. Esa es la razón de ser. No tendríamos que esperar al juicio, sino bajo ese criterio, el derecho de defensa recién tendría que empezar a ejercerse con la acusación o con el enjuiciamiento. ¿Sí? Entonces, en este contexto, frente a este instrumento, reitero, residual, que protege determinados derechos, que exige afectación concreta y relevante, no cualquier afectación, tenemos una audiencia, que es la audiencia de tutela de derechos. Se ha generado mucho debate por algunas decisiones judiciales en varios distritos judiciales respecto a si la tutela es exclusiva del imputado o le corresponde también al agraviado. Basta con ver qué es lo que protege la tutela. ¿Qué hemos dicho? Cargos de imputación, motivos de detención, que pueda contar con un abogado, que pueda hacer uso de su derecho a guardar silencio, que haya una imputación concreta contra él y no genérica, que los elementos de convicción que se recaban contra él sean debidamente recabados. Entonces, ¿a quién está orientada la tutela? ¿A proteger derechos de quién? Del imputado. Del imputado. El agraviado tiene otros mecanismos para cuestionar cualquier acción que considere él no le convenga a su interés. Interés vinculado, obviamente, a una reparación integral por el daño sufrido y que conforme a diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está vinculado a el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a una reparación integral. Por tanto, en mayoría se entiende, reitero, en mayoría, esto no es absoluto, en mayoría se entiende que la tutela de derechos está orientada a proteger derechos del imputado, del investigado. En la audiencia de tutela de derechos, audiencia que por cierto tiene cierta excepción para ser resuelta, la tutela de derechos se puede resolver sin audiencia. Es posible, acuerdo primero 4/2010, ¿qué nos dice? Es posible que el juez de investigación preparatoria pueda pronunciarse sobre el pedido de tutela siempre y cuando el caso sea grave. ¿En qué casos estamos hablando? Detenciones ilegales. En esos casos el juez, sin necesidad de programación de audiencia, puede constituirse al lugar donde esté detenido y puede resolver la detención, la tutela de derechos. Claro, en ese caso, ¿por qué el juez sí se le permite desarrollar esto? Porque si el juez espera a citar a una audiencia para la tutela, es posible que ese derecho ya no sea posible de ser reparado, se torne irreparable la afectación por una detención indebida, ilegal o fuera del plazo. En el resto de los casos, el juez tiene que convocar a una audiencia de tutela. Obligado. ¿Quién tiene que estar presente en esa audiencia? El fiscal. Tiene que estar presente en esa audiencia el solicitante, la defensa. Si el defensor dice lo siguiente: señor juez, acudo en vía de tutela de derechos frente a su despacho en el contexto de las presentes diligencias preliminares seguidas contra tal persona por presunto tal delito en agravio de tal a cargo de la Fiscalía número tal. En atención a lo siguiente: el día 1 de mayo de 2019 fui notificado de que mi patrocinado está siendo citado a declarar en la división policial de tal para el día 5 de junio del 2019. Es el caso que al día siguiente de haber sido notificado me constituía la dependencia policial y me entrevisté con el instructor Juan Pérez. Le pedí que por favor me permitiera tener acceso a los actuados policiales a efectos de revisarlos
ver qué cosas se ha denunciado contra mi patrocinado, quiénes han declarado, qué documentación se ha recabado, qué actos de investigación faltan. Y el efectivo policial me dijo que no estaba autorizado para entregarme los actuados porque la investigación es reservada. 1. 2. Que necesitaba autorización del fiscal provincial. Y 3. Que recién una hora antes, el día de la diligencia, que era todavía a 3 semanas, 2 de junio, recién me iba a explicar de qué trataba el caso y ahí me iba a hacer las preguntas, le iba a hacer las preguntas a mi patrocinado. Pregunto, ¿cabe o no la tutela? Miren que ese policía no le quiere dar los actuados, no le quiere mostrar, no le quiere decir quiénes han declarado, de qué trata la denuncia, le está diciendo, no, andando del fiscal, pide permiso al fiscal, si no, no declara. Y además, igual te vas a enterar el día de la diligencia. Y yo, una hora antes te doy el expediente, te cuento de qué trata y ahí te pregunto a tu cliente rápido. Pregunto, ¿tutela o no? ¿Quién va a ir a esa audiencia de tutela? ¿El policía o el fiscal? El directorio responsable de la investigación. Dese cuenta que el policía auxilia la investigación, desarrolla un rol técnico en la investigación, pero no es el responsable. El director, el responsable de la investigación es el fiscal. Por eso a quien le van a pedir cuentas es al fiscal. Entonces, a esa audiencia, el fiscal que vaya, ¿qué cosa puede decir? El pueblo va a mirar y decir, señor fiscal, ¿qué pasó acá? ¿Basta el dicho del defensor? Porque el defensor puede inventar eso, hasta puede crear eso. ¿Qué tiene que hacer el defensor? No solo plantear, contar ese cuento, tiene que sustentarlo, tiene que corroborarlo, si no es dicho contra dicho. Y entonces, en este caso tenemos que entender que cuando las defensas plantean actos abusivos, arbitrarios, actos funcionales que afectan derechos fundamentales, diligencias mal desarrolladas, actos de investigación sin seguir el debido procedimiento, cuando la defensa plantea eso, la defensa tiene que sustentarlo, acreditarlo. Señor juez, esta defensa acude en tutela de derechos y, en atención al acuerdo plenario 4/2010, solicita la exclusión del acta de registro personal, hallazgo e incautación, donde a mi patrocinado se le encontró 10 quetes de pasta básica de cocaína porque la policía se lo sembró. Bueno, está bien, interesante. A ver, ¿con qué sustenta eso? Mi patrocinado me ha dicho eso. A ver el acta, pero su patrocinado acá firmó. Acá firmó, acá dice que se le encontró. ¿En base a qué sustenta eso? No, es que mi patrocinado recién me ha dicho. Es solo el dicho de su patrocinado. Tengo un acta, firmada, oficialmente reconocida. Pregunto, ¿qué va a pasar con ese pedido de tutela? Por más razonable que parezca, no tiene sustento. ¿Sí? Y ahí no es versión contra versión, ahí es acto oficial contra versión. Entonces, las defensas muchas veces cometen el error de cualquier hecho o acto que llega a ellos como irregular, lo lanzan como tutela de derecho, obviamente hacen perder tiempo. Y ojo, los defensores públicos acá saben eso perfectamente. Una defensa que indebidamente plantea tutela de derechos, luego puede ser considerada como defensa maliciosa o obstruccionista. Tengan cuidado con eso. Quien habla tuvo un caso bastante interesante de tutela. Eso me ocurrió cuando ejercí yo el cargo de procurador anticorrupción. ¿Qué pasó? La defensa de una, en ese entonces congresista, planteó una tutela de derechos y decía, ¿no? Señor juez, acudimos en tutela de derechos ante su despacho ante una gravísima afectación. Ojo que incluso el abogado era un ex fiscal. ¿Qué ha pasado acá, señor juez? Esta defensa, a efectos de preparar una adecuada defensa, de analizar a plenitud todos los hechos contenidos en la investigación, solicitó, mediante escrito de fecha tal a la Fiscalía, las copias certificadas de los actuados, del tomo 5 al tomo 20. Y resulta que el señor fiscal responsable, adrede, dolosamente, no nos ha facilitado las copias certificadas del folio 3000 al 3010. Por tanto,
nos ha generado una indefensión porque nosotros no sabemos de qué tratan esos folios y no podemos ejercer una adecuada defensa, evidenciándose la conducta, la práctica maliciosa del señor fiscal. Entonces, el Ministerio Público saca efectivamente. El juez le pregunta, señor fiscal, ¿es cierto que pidieron de la foja hasta la foja 3010? Y el fiscal dice, sí, señor, sí, pidió la defensa hasta la foja 3010. ¿Qué? ¿Y usted no le dio la foja 3010? No, no se la di. ¿Pero por qué? Doctor, dice el fiscal, porque la foja 3010 no existe. El expediente solo llega hasta la 3000. Lo que la defensa está haciendo acá es sorprenderlo. Acá están todos los actuados, el fiscal vio todos los actuados. Revise, y efectivamente, hasta la foja 3000. ¿Qué creen que hizo el juez con ese defensor? Amonestación, sanción. Y eso fue luego considerado conducta obstruccionista. Porque claro, el que el fiscal vaya a la audiencia de tutela le va a quitar tiempo, ¿no? Va a restarle la atención en la investigación que está desarrollando. Entonces, las defensas tienen que tener cuidado con eso. No se trata de plantear las tutelas así por así. No. La defensa que plantea tutelas tiene que tener claro, primero, que efectivamente el hecho irregular, la conducta abusiva, el procedimiento indebido en el acto de investigación se haya realizado, correcto, pero además tiene que sustentarlo. No basta el dicho, se tiene que acreditar lo que se plantea como irregular. Segundo, la defensa en la audiencia, luego de exponer el vicio, el error, la arbitrariedad, la irregularidad, tiene que sustentar el derecho afectado. No basta con que la defensa diga, señor juez, por tanto, frente a esta irregularidad se ha afectado el debido proceso. Señores, un juez escucha eso y al juez no le están diciendo nada. La defensa tiene que aterrizar ese debido proceso. A ver, ¿cómo el debido proceso? Especifíqueme. ¿Qué aspecto del debido proceso se ha afectado en este caso que le ha generado un perjuicio a su defendido? En este caso, señor juez, se desarrolló un acta de reconocimiento sin seguir el procedimiento debido establecido en el Código Procesal. ¿Por qué? Porque ni siquiera se le había tomado la declaración previa para que el testigo describa las características físicas del sujeto y simplemente se le exhibió la foto y obviamente ella por la presión reconoció. Ok. Hay que aterrizar la afectación. No basta con lanzar la nomenclatura del derecho. Se afectó el derecho de defensa, pero ¿cómo? Se afectó, señor juez, porque al no notificársenos, nunca nos enteramos de la existencia de esa diligencia. No se permitió siquiera que podamos participar y hacer las preguntas buscando el descargo contra ese testigo. Ok, ya entendí. Se afectó el derecho de defensa. Hay que aterrizar el derecho afectado. Tercero, la defensa en su sustentación frente a un alegato, lo que tiene que hacer es pedir. Si mi sustento es artículo 71, Código Procesal Penal, cese y restitución en el estado anterior de la afectación del derecho, ese será mi pedido. Señor juez, solicito por tanto que le ordene al señor fiscal que me permita tener acceso a los actuados a efectos de preparar adecuadamente mi defensa. Correcto. Cese, restitución, correcto. Si mi sustento de la tutela es el acuerdo plenario 4/2010, mi pedido ¿cuál va a ser? Por tanto, señor juez, esta defensa solicita se excluya el acta de intervención de fecha tal que obra fojas tal, el acta de registro personal de fecha tal que obra fojas tal. Puntual, pedido puntual. Si mi sustento es el acuerdo plenario 2/2012 por imputación genérica, mi pedido ¿cuál será? Señor juez, por tanto, solicito usted ordene al Ministerio Público que precise los cargos de imputación contenidos en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Pedido preciso. Colegas, defensas, ya no hay en este sistema, en este régimen de audiencia que tenemos, ya no hay pedidos al aire, planteamientos al aire, ya no hay ese cierre, ese colofón de los alegatos que decían, por tanto, señores magistrados, dejamos a su alto criterio la solución del presente caso. No, porque no le están dando al juez el punto sobre el cual decidir. El pedido
que tú planteas para que el juez determine si es correcto o no, hay que pedir con precisión. Eso del lado de la defensa. ¿Y la fiscalía? ¿Qué opciones tiene la fiscalía frente al pedido de tutela de derechos de la defensa? Primera labor de la fiscalía. Tenemos que verificar si lo que dice el representante del Ministerio Público, el defensor, perdón, es cierto o no. Primero. ¿Se acuerdan de ese pedido indebido de copias? Esa alegación de que no le habían dado copias. ¿El fiscal qué hizo? Verificó. ¿Es cierto o no lo que está diciendo este señor? Es lo primero. Si no es cierto, el fiscal tiene ya el caso ganado, infundada el pedido de tutela de derechos. Si no es cierto, perdón, si es cierto lo que dice la defensa, o sea, si efectivamente hubo el acto irregular, si efectivamente no se cumplió el procedimiento en el acto de investigación, el fiscal lo que tiene que determinar es si existe causa de justificación. Yo, fiscal, tengo que ver efectivamente, el acta no se levantó en el lugar y en el momento de los hechos, sí, pues, ¿hay justificación o no? Sí tengo justificación. Y esa va a ser el argumento de refutación de la tutela. Hay una justificación. ¿Por qué no se siguió ese procedimiento? ¿Por qué no se cumplió con lo que la norma establece para esa diligencia? Si hay una justificación, vas a tener un sustento por el cual refutar. Oiga, ¿y qué pasa si ese acto irregular efectivamente ocurrió? ¿Qué pasa si efectivamente no hay cómo justificar esa irregularidad? ¿Qué pasa si efectivamente el derecho se afectó? ¿Qué le queda al fiscal? ¿Qué hacemos? Si efectivamente nos damos cuenta de que la policía que desarrolló el acto de investigación lo hizo tan mal que afectó derechos, ¿qué hacemos en ese caso? No vamos a defender por defender, no vamos a defender lo indefendible. ¿Qué hacemos? ¿Qué opción tenemos? Va a depender del caso concreto y el contexto de la investigación. Si yo veo que el acto de investigación que practicó la policía estuvo tan mal que efectivamente afectó derechos fundamentales y el abogado tiene razón, ¿yo qué hago? Dejo sin efecto ese acto de investigación y reprogramo otra diligencia. Tengo que reaccionar rápido porque el plazo avanza. Si es que eso es posible. Como le decía, ¿y qué pasa si ya el plazo me ganó? Si ya se cerró la investigación. El juez me va a excluir ese acto de investigación y me quedé sin ese acto de investigación. Entonces, tenemos, reitero, que tener cuidado con los procedimientos que seguimos para la investigación. Muy bien. No sé si tenemos internet. ¿Tenemos internet? ¿Sí? A ver, por favor. Segundo momento. En esta investigación preliminar, donde se busca por parte de la Fiscalía recabar indicios reveladores acerca de la presunta comisión de un hecho y la individualización de su autor o partícipes, el fiscal desarrolla actos urgentes e inmediatos. El Código Procesal Penal, cuando define las diligencias preliminares, señala, ¿no? Son actos urgentes, inaplazables, inmediatos, que están orientados a recabar los elementos de la escena del suceso, de la escena del hecho, asegurar al presunto autor, proteger a la víctima, identificar al autor. Ya, correcto. Pero esa definición de diligencias preliminares queda corta. ¿Queda corta por qué? Porque, como bien sabemos, hay delitos que no tienen escena del suceso. Ejemplo, lavado de activos. A ver, para cometer una operación de lavado de activos hemos contratado a un contador para que nos cubra de cualquier irregularidad contable. Hemos contratado a un agente inmobiliario para hacer una compra fraudulenta, ficticia, simulada de un inmueble. Hemos contratado a un agente financiero para que nos abra varias cuentas. Hemos contratado en el extranjero una persona que nos abra cuentas bancarias de empresas offshore en paraísos fiscales. Y hemos hecho una transacción vía celular en Miami de una cuenta en paraíso fiscal a una cuenta en Costa Rica, donde hemos creado una empresa offshore para hacer una compra vía crédito en el Perú de 2 inmuebles. Pregunta, ¿dónde está la escena del suceso? ¿Qué elemento del hecho vas a recabar? No hay. O sea, hay delitos donde sí vamos a tener escena de suceso y hay delitos donde eso no existe, donde no lo hay o donde es difícil precisar.
Y otra cuestión, hay delitos cuyos actos de investigación inmediatos y urgentes tienen características diferentes. En el caso de el hallazgo de 2 bolsas negras de basura conteniendo partes del cuerpo humano de un ciudadano venezolano y otro peruano, ¿cuáles son los actos urgentes e inmediatos? El policía ve, ¿no? El policía, ¿qué tiene que hacer? Tiene ahí, ve las bolsas cerradas, ¿no? Están con nudos, solo que se expide un olor putrefacto. ¿Qué hace el policía? Abre la bolsa, la rompe, va sacando la cabeza, los brazos, con las manos. ¿Qué tiene que hacer el policía? Ah, claro, el policía es el experto en el procedimiento criminalístico, bueno, él sabe qué es lo que tiene que hacer, pese a que en algunos casos eso no se cumple. Tiene que acercarse a la escena, por lo menos, ¿qué cosa? Ponerse unas bolsas de plástico en los pies, si usted no tiene zapatos especiales, para no sobreponer sus huellas. Tiene que utilizar guantes, tiene que saber abrir sin romper, sin alterar la bolsa. Tiene que proteger, acordonar la escena. Tiene que llamar al fiscal para el levantamiento del cadáver, se tiene que ordenar el examen de necropsia, la constatación, grabar, tomar fotos de la escena, buscar entrevistas con personas cercanas al lugar, pedir cámaras de biovigilancia, etc. Actos urgentes, actos inmediatos, actos inaplazables. No podemos posponerlos porque al posponerlos se va perdiendo la evidencia. Si en ese caso, que es una escena del suceso abierta, pregunto, llueve, se altera esa escena, viene un perro y orina encima, o de pronto vienen los familiares que sabían que su familiar estaba desaparecido y dijeron, por si acaso hay unas bolsas que parece que hay unos cuerpos desaparecidos. Ese familiar, ¿qué va a hacer? Va a esperar ahí tranquilo, esperar que abran la bolsa. Ese familiar va a agarrar la bolsa y va a abrir la bolsa. Y si ve a su familiar ahí muerto, lo va a abrazar, va a llorar sobre él. Pregunto, ¿va a contaminar o no la escena? ¿Y va a perjudicar o no el descubrimiento del hecho? Claro, entonces, esas diligencias urgentes e inmediatas tienen ese objetivo, ¿sí? Pero, ¿y qué pasa si estamos en un caso? Miren el cambio radical que esto va a tener. En el caso de una denuncia de un ciudadano, un empresario, que acude a su despacho fiscal y le dice, señor fiscal, quiero denunciar al gerente municipal de la municipalidad acá de la zona, porque yo he ido a ver el estado de una licencia, un pay licencia que he hecho de funcionamiento, y ese señor me ha dicho que aquí la licencia sale con donativo previo, si no, no me va a dar mi licencia. ¿Y sabe lo que me ha pedido? Me ha pedido $10,000 para que me dé la licencia. Y me dice que la licencia me la da el martes, hoy es lunes, mañana me la da. Si que yo ahora pacto con él y le doy los 10,000 soles. Pregunto, ¿cuáles van a ser los actos urgentes e inmediatos del fiscal? ¿Busco reconstruir el hecho, como en el caso del presunto homicidio? ¿O actúo en el acto? Miren cómo cambió la estrategia. Lavado de activos. Señor fiscal, llega la nota anónima, ¿no? O nota de inteligencia. Señor fiscal, en este momento se están lavando activos, se están pasando dinero de tal cuenta a tal cuenta en diversas empresas offshore que se han creado en el extranjero, y además se está utilizando empresas de transporte público como fachada para lavar dinero. Se están comprando diversos bienes, se está inyectando capital ilícito como capital social en diversas empresas constituidas que en la práctica no funcionan, pero que están facturando dinero. Pregunta, ¿qué hace el fiscal? ¿Cuál es su acto inmediato, su acto urgente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguimientos, levantamiento del secreto bancario, levantamiento de la reserva tributaria. Ese fiscal, a esa presunta empresa de fachada, ¿ustedes creen que ese fiscal especializado en lavado de activos le va a mandar un oficio? Y le va a decir, a ver empresa, mira, le está diciendo que tú eres de fachada, mándame toda tu documentación contable. ¿Ustedes creen que va a hacer eso el fiscal especializado? No, pues el fiscal especializado, con orden judicial, va, allana, incauta DVD, CPU, USB, papeles, todo lo que... Miren cómo es que las estrategias de investigación y los actos en diligencias preliminares varían, son distintos de acuerdo a qué, al tipo de delito.
que es lo que determina si estamos en un caso común, en un caso complejo o en un caso de crimen organizado. Varía. Entonces, la definición de diligencias preliminares tenemos que tenerlas claras en ese sentido. Por eso es que, felizmente, ya hoy la jurisprudencia ha entendido que las diligencias preliminares en todos los casos no pueden ser de 120 días. En un caso complejo, las diligencias preliminares pueden ser de 8 meses. Entonces, tenemos eso claro, felizmente. Esas diligencias preliminares, reitero, lo que al fiscal le deben de permitir, como mínimo, es el hallazgo de indicios reveladores, lo que la sentencia plenaria casatoria llama sospecha reveladora. Esos indicios reveladores, ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que deben en ese momento? Diligencias preliminares, al final, le deben de permitir al representante del Ministerio Público tener indicios de la presunta comisión del hecho punible, investigado, e identificados a los sospechosos. Identificados. Todavía no probado, identificados. Esto es trascendente, ¿por qué? Porque estos mínimos indicios reveladores le permiten al fiscal sustentar, plantear su hipótesis incriminatoria, su imputación contenida en la disposición de formalización de la investigación preparada. Si el fiscal no tiene siquiera indicios del hecho, si el fiscal no tiene a Juan Pérez Gómez como presunto involucrado, no puede hacer imputación. No existe disposición de formalización contra los que resulta responsable. Jamás. Eso no existe. Entonces, por eso es lo mínimo que se requiere al final de la diligencia preliminar. Miren que son dos ámbitos, ¿ah? El hecho y la individualización. ¿Qué pasa si sí tengo indicios? Es más, tengo indicios graves sobre el hecho, pero no tengo a un presunto autor. ¿Qué pasa? Ejemplo, una señorita de 18 años denuncia lo siguiente: 7 de la mañana, comisaría de Ventanilla. Señor instructor, vengo aquí a denunciar porque hace 20 minutos me acabo de despertar en un callejón cerca a mi casa, semidesnuda, y considero que he sido víctima de abuso sexual. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Bueno, resulta que en la madrugada, como a las 3 de la mañana, yo salí de la discoteca que queda aquí a unas cuadras, salí en estado de ebriedad, salí sola. Como mi casa queda a unas 6 cuadras, me fui caminando, 3 de la mañana. No salí con nadie, me despedí de mis amigos, no vi que nadie me siguiera, y en eso sentí una mano por detrás que me tapó la cara y perdí totalmente el conocimiento. Hace 20 minutos me he despertado acá en el callejón, me duele la cabeza, tengo dolor en la zona rectal, estaba semidesnuda, siento que me han violado. Pregunto, ¿el efectivo policial tiene sospecha o no para investigar? Ya, ¿cuál es el acto urgente e inmediato que tiene que hacer? Examen médico, ¿no es cierto? Bueno, examen médico. Examen médico. Acto contra natura reciente. Espermatozoides, 0. Hallazgo de látex. ¿Qué podría significar eso? Que el atacante, ¿qué usó? Preservativo. ADN en el cuerpo, registro en el cuerpo de la víctima, no hay cabello, no hay sangre, no hay sudor, no hay semen, nada. Examen químico en las fosas nasales, efectivamente un potente somnífero. La policía se constituye al callejón. A ver, celular, un documento, una huella, algo, nada. Todo es basura. Tocan la puerta de los vecinos. Los vecinos, 3 de la mañana, nadie estaba viendo por su ventana, todos dormidos, nadie vio nada. Municipalidad, videovigilancia, no funcionaba. Vecino, tú que tienes una cámara privada, no, solo es pantalla, no funciona, solo para disuadir. Pero miren que tengo elementos o no de una presunta violación en estado de inconsciencia, sometimiento a estado de inconsciencia. ¿Tengo o no? Ya, pero ¿quién fue? ¿Puedo formalizar contra alguien? Y se me vence el plazo, se me vencen los días. ¿Qué hago? Fiscal, ¿qué hago? Ya no puedo ampliar, ya amplié ya. ¿Qué hago?
Reserva provisional, no cabe la reserva provisional. La reserva provisional es cuando hay ausencia de un elemento, de un requisito de procedibilidad. ¿Qué hago? Tengo caso, pero no tengo a quién imputarle. Tengo un caso de presunto delito. ¿Qué hago? Archivo definitivo, sin vergüenza. Sin vergüenza alguna, archivo definitivo. ¿Pero por qué? Y ojo, definitivo porque la norma así lo llama. Hoy ya no tenemos eso de archivo provisional, archivo definitivo, no, hoy es archivo definitivo. ¿Pero por qué archivo definitivo, señores? Porque es imposible que pueda formalizar contra el fantasma, contra el NN, contra el que resulte responsable, no se puede hacer. Y es más, archivo definitivo precisando que si a futuro aparecen nuevos datos, puedo reabrir la investigación. Eso es lo que corresponde. No puedo dilatar más el tema, no puedo ampliarlo más. Entonces, en esos casos, miren ustedes cómo es que esos indicios que me exige la norma tienen una razón de ser. Indicios sobre el presunto delito, sí, pero también tengo que hallar, individualizar al presunto autor. Si la chica nos dice, señor fiscal, pero yo sospecho de alguien, ¿de quién sospecha? Sospecho de mi antiguo conviviente. Hace 2 meses lo dejé y él me dijo que iba a llorar sangre a consecuencia de eso, que las iba a pagar caro y que él se iba a vengar. Pregunto, ¿suficiente para imputarlo? Y mira, acá está mi celular y en su celular hay un mensaje de texto del número del muchacho a ella, donde le dice, cualquiera de estos días te mando violar. ¿Suficiente o no? Obviamente para una prisión preventiva no, pero ¿me genera sospecha o no? Claro. ¿Lo cito o no lo cito? Claro. Señor, ¿dónde estaba usted tal día? ¿Qué número tiene? ¿Ese es su número? Pido a la empresa geolocalización. ¿Qué tal si la empresa me dice que esa noche el sujeto estuvo en el lugar por la ubicación de su celular? ¿Incrementa mi dato de sospecha o no? Ya, entonces miren cómo es que esas diligencias preliminares me tienen que orientar a eso. Si yo no tengo nada, no puedo pasar al siguiente nivel. Muy bien, pero miren cómo es que al formalizar la investigación preparatoria, el fiscal imputa, ejerce la acción penal y el fiscal desde ahí empieza a perder algo, ya perdió algo. ¿Qué perdió? La facultad de archivar. Al formalizar el fiscal ya no puede archivar. ¿Y qué pasa si el fiscal en su investigación preparatoria formalizada se quedó solo con sus indicios reveladores, no encontró más? El fiscal va a tener que, artículo 344, solicitarle al juez el sobreseimiento. Ahí, hace unos años, muchos abogados decían, pero qué mal el código, qué mal. Si es un proceso acusatorio, ¿por qué el fiscal le tiene que pedir al juez que cierre el caso el juez? ¿Por qué? Si él es el director de la investigación. No, pues es que ahí hay un tema de fundamentación procesal. Cuando el fiscal formalizó la investigación preparatoria, ¿qué ejercitó? La acción penal. Al ejercitarse la acción penal, ¿qué se activa? El proceso judicial. La investigación preparatoria formalizada ya implica el procesamiento judicial. Y el proceso judicial, ¿quién es el único que lo puede cerrar? El juez, no la parte, porque el fiscal ya es parte. Entonces esa es la razón de ser de por qué tenemos la figura del sobreseimiento. ¿Por qué el fiscal, cuando ve que ya no tiene caso, por qué el fiscal le tiene que pedir el control al juez? Esa es la razón de ser. No es que estemos quebrando principio acusatorio, no, para nada. Entonces, en esa investigación preparatoria formalizada, el fiscal va a continuar desarrollando otra investigación, solo que bajo el control de sus requerimientos de medidas coercitivas, de la incorporación de otros sujetos al proceso, de la constitución del actor civil, del ejercicio de los mecanismos o medios técnicos de defensa del imputado contra esa acción penal, cuestiones previas, cuestiones perjudiciales, excepciones, porque ya tenemos un proceso judicial. El fiscal continúa desarrollando actos de investigación buscando conseguir, nos dice la norma, elementos de convicción suficientes para acusar, para justificar la acusación. Elementos de convicción suficientes. Lo que la sentencia plenaria casatoria 1/2017 llama sospecha suficiente. El fiscal, al conseguir estos elementos de convicción suficiente,
Sobre ambos ámbitos, reitero, el hecho y la vinculación del investigado con el hecho, va a plantear su acusación. Artículo 349, Código Procesal Penal. Requisitos de la acusación. Y esa acusación, a ese nivel, ojo, a ese nivel, ya tiene un nivel de exigencia superior. Ya no me basta la hipótesis incriminatoria sin mayor sustento probatorio, sustentada solo en indicios y en hipótesis. Ya no me basta eso. Para la acusación fiscal, tienes que plantearme el desarrollo íntegro de cómo habrían ocurrido los hechos, circunstancias antecedentes, precedentes, concomitantes y posteriores, y especifícame ahora sí en detalle la conducta que le atribuyes a este sujeto. Ah, correcto. Pero además de la tipificación, la individualización del sujeto, tienes que sustentar los elementos de convicción. Tienes que precisar cuáles son esos elementos de convicción, esos resultados de acto de investigación que justifican que tu caso pase a juicio oral. Miren, que justifican que el caso pase a juicio oral. Y además tienes que ofrecer tus medios probatorios. Oiga, y no es lo mismo. Nuestro Código Procesal Penal utiliza el término elementos de convicción, que en la doctrina clásica no figura. En la doctrina clásica aparece como elemento de prueba, pero nuestro código lo llama elemento de convicción. No hay que hacernos bolas con eso. Los elementos de convicción, ¿qué cosas son? Son los datos objetivos que se recaban durante la investigación. Durante los actos de investigación surgen resultados. Esos resultados son los elementos de convicción. Ejemplo, cito para declarar, viene la persona, declara, acta de declaración. ¿El acta de declaración qué cosa es? Elemento de convicción. Ordeno una pericia contable. ¿El informe contable qué cosa es? Elemento de convicción. Ordeno que la víctima pase un certificado médico legal, un examen médico. ¿El certificado médico legal qué cosa es? Elemento de convicción. Acta de registro personal, acta de hallazgo, acta de incautación, acta de intervención. Elementos de convicción. ¿Sí? Todo dato objetivo producto de los actos de investigación son elementos de convicción. Y los elementos de convicción pueden ser de cargo o de descargo. De cargo aquellos que sustentan la incriminación y de descargo aquellos que justamente sustentan la defensa. Ejemplo, la defensa incorporó el certificado migratorio, el récord migratorio del investigado que acredita que el día de los hechos estuvo en España, no en Perú. Pregunto, ¿es un elemento de convicción de descargo o no? Claro, lo desvincula del hecho, ya. Elemento de convicción. El elemento de convicción sirve no para probar, no prueba el elemento de convicción. El elemento de convicción sirve para sustentar requerimientos, solicitudes. Ejemplo, cuando el código establece el estándar para que la fiscalía requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ¿qué le pide? A su solicitud anexe los elementos de convicción. Cuando el fiscal va a plantear su requerimiento de prisión preventiva, ¿qué le pide el 268? Elementos de convicción fundados y graves. Cuando la defensa plantea el cese de la prisión, ¿qué le pide el código? Nuevos elementos de convicción que desvirtúen los motivos de la prisión preventiva. Elementos de convicción. El 349, cuando establece los requisitos de la acusación fiscal, exige elementos de convicción no para probar, sino para que el fiscal sustente que ese caso amerita pasar a juicio oral, no para probar. Para probar, ahí viene el requisito, ofrezca sus medios probatorios. Claro, los medios probatorios son otra cosa. El medio probatorio no es el resultado de un acto de investigación, el medio probatorio es el instrumento por el cual ofrecemos para ser actuado a juicio un elemento de prueba. Entonces, esa acta de declaración testimonial que se hizo en diligencias preliminares, que es un elemento de convicción, no me sirve como medio probatorio. ¿No? En juicio con esto no hago nada. ¿Qué tengo que hacer yo, fiscal? Ofrezco a Juana Pérez, que dio esa declaración testimonial, como testigo a juicio para que sea citada a juicio y sea examinada y contraexaminada. Ese es el medio probatorio. Esa es la diferencia entre elementos de convicción y medios probatorios. En el control de la acusación, ahora sí entramos, dejamos la investigación y entramos a la etapa intermedia. Se concluye la investigación, empezamos con la etapa intermedia. En el control de la acusación,
El objetivo es controlar que ese requerimiento fiscal tenga sustento, cumpla con las formalidades y sanear ese requerimiento. El control de acusación es uno de los controles que desarrolla el juez. El otro control es el control preliminar del requerimiento del sobreseimiento. Nosotros en este momento nos vamos a ubicar en el control de la acusación. El artículo 349 y el acuerdo plenario 6-2009 que dan el marco de regulación del tratamiento al control de la acusación, incluso con el antiguo código, establecen dos grandes momentos. Un control formal que hace el juez de investigación preparatoria de la acusación y un control sustancial. Ese control formal, claro, y dentro de ese control formal está el verificar que la acusación no tenga errores, ¿no? Errores tipográficos, se equivocaron en el nombre, el artículo está mal citado, el tipo penal, ya, errores, sin duda. Son errores subsanables de inmediato. Pero hay errores que sí son determinantes. Son errores formales pero determinantes. ¿Cuál es uno de esos errores gravísimos que muchas veces se plantean en los controles de acusación? No cumplir con lo que el 349 exige, debida motivación de la acusación. Y esa debida motivación de la acusación está referida a dos grandes ámbitos, dos ámbitos. El planteamiento de la imputación, la conducta que se imputa es muy genérica, es imprecisa, o la falta de precisión de los elementos de convicción. O sea, en la acusación solo aparece un listado de 30 elementos de convicción, pero no se dice el elemento de convicción que sustenta. Ojo con eso. Se tiene que sustentar qué plantea o a dónde permite inferir ese elemento de convicción. Hay veces hay elementos de convicción que dicen DNI del menor de edad. Ya bueno, si lo plantea como elemento de convicción, ¿qué sustenta? ¿Sí? O sea, hay que plantearlo. Elemento de convicción, antecedentes penales del procesado. ¿Qué es negativo? ¿Qué sustenta tu elemento de convicción? Elemento de convicción, la declaración del procesado, donde guardó silencio. ¿Qué sustenta ese elemento de convicción? Hay que precisarlo. Si es que eso no es así, la defensa, ¿qué va a hacer? Observación por defecto formal. ¿A qué apunta la observación por defecto formal? Artículo 350. ¿A qué apunta? A que el juez le devuelva la acusación al fiscal y le diga: fiscal, tiene 5 días para corregir, mejore su acusación. Pero ¿qué pasa cuando esa imputación, que es genérica en fase de acusación, que es imprecisa, vaga, ya el fiscal no la puede especificar porque ya no tiene más elementos? Está acusando con una imputación genérica y el fiscal va donde el juez y dice: señor juez, no tengo más elementos, esta es mi imputación, esta es mi tesis incriminatoria, por eso estoy acusando. ¿Qué puede hacer ese juez? Sobreseimiento. El juez puede sobreseer una imputación genérica. ¿Por qué? Por la siguiente lógica. Con una imputación genérica no vulnero derecho de defensa, no le permito al imputado, al acusado, responder eso, y por tanto esa causa no puede pasar a juicio oral y el juez puede sobreseer esa causa. O sea, el defecto formal no es una cosa a la ligera. No es que, bueno, lo acuso así, ya que luego que me devuelva y haga una predicción y ya. No, hay que tener cuidado. Si la imputación que está contenida en la acusación no es específica, porque ya ese nivel sí nos exige que sea detallada, específica, precisa, señores, hay ese riesgo, hay que tener cuidado. Segundo, el control sustancial. El control sustancial está referido a, ahora sí, vamos al contenido, vamos a evaluar si efectivamente lo que plantea la Fiscalía nos permite apreciar objetivamente de que hay un caso probable, hay una causa probable que amerita ser debatida en el juicio oral. El juez de investigación preparatoria no hace un control de la responsabilidad del acusado, no, ese no es su rol. El juez lo que hace es una evaluación del requerimiento fiscal, a ver si amerita o no
pasar a juicio oral donde se debatirá el fondo. Yo como juez de investigación preparatoria no hago ese control. Salvo, ojo con esto, salvo cuando la defensa plantea el sobreseimiento basado en el 344 último inciso. ¿Cuál es ese sustento de la defensa? Señor juez, frente a la acusación, esta defensa plantea el sobreseimiento en atención a insuficiencia probatoria, insuficientes elementos de convicción e imposibilidad de que se puedan incorporar nuevos datos a la investigación. Ah, ok. En ese caso, el juez sí está obligado a hacer una valoración de los elementos de convicción, porque la defensa me está diciendo que no hay elementos de convicción suficientes, y yo como juez de investigación preparatoria tengo que analizar y pedirle al fiscal, ¿por qué hay elementos de convicción suficientes? Sustente usted, y el fiscal tiene que sustentarlo, y el juez tiene que decir al defensor, a ver, ¿por qué? ¿Por qué esos elementos de convicción para usted no son suficientes? Porque tengo elementos de descargo en la investigación como tales. El juez de investigación preparatoria se va a ver obligado a hacer una evaluación de esos elementos de convicción. Y el juez de investigación preparatoria ahí sí va a tener que emitir un pronunciamiento sobre eso. Es la única circunstancia. Lo demás es análisis formal, pero esa circunstancia sí obliga al juez a hacer una evaluación sobre el sustento de los elementos de convicción. Obviamente en esta etapa también entran los pedidos de aplicación de criterios de oportunidad, los medios técnicos de defensa. Sobre los medios técnicos de defensa hay algo importante, ¿no? Las excepciones, por ejemplo, que ya fueron planteadas en la investigación preparatoria, ejemplo, la defensa del imputado, del acusado, planteó en su momento una excepción de improcedencia de acción por atipicidad. El juez, este juez de investigación preparatoria se la denegó, infundada, apeló, fue a la superior, confirmada. Pregunta, en esta audiencia de control, en esos 10 días que le dan para absorber la acusación, ¿puede volver a plantear su excepción de improcedencia de acción? Depende. ¿Con los mismos argumentos? No, porque eso ya fue definido, ya está cerrado. ¿Con argumentos diferentes? Sí. ¿Con otro sustento, con otros cuestionamientos? Sí. El hecho de que el fiscal cambie algunos datos fácticos de la imputación que inicialmente fue planteada en la disposición de formalización y que ahora en la acusación han variado, ¿afecta siempre el derecho de defensa o no? Depende, no siempre. Claro está, va a afectar el derecho de defensa si es que la investigación se formalizó por el hecho A y están acusando ahora por el hecho B. Claro, ahí sí hay afectación clara al derecho de defensa. Pero si los datos alterados son datos que no tienen mayor incidencia y sobre todo que no generan afectación al derecho de defensa, señores, esas alteraciones, esos cambios son irrelevantes. Esto es importante. Hace un momento un colega me comentaba, ¿no? Inicialmente la fiscalía planteó la imputación contra el procesado porque era asesor 1. Ah, bueno, ya. Y le planteó todo un acto ahí de peculado y demás. Y ahora en la acusación plantea la acusación, pero dice que es asesor 2, pero sigue el mismo hecho, peculado y toda la conducta. Pregunta, ¿hay afectación neutral, esencial del derecho de defensa? ¿Le generó indefensión? Entonces, eso es lo que un juez de investigación preparatoria controla. Si hay o no esa afectación. Juez de garantía. Muy bien. Entonces, después de este control sustancial, si es que efectivamente el juez de investigación preparatoria ve que hay causa probable, el juez va a pasar al siguiente nivel del control. ¿Cuál es? Admisibilidad de medios probatorios. Y en esa admisibilidad de medios probatorios, obviamente Fiscalía va a tener que precisar la utilidad, conducencia, pertinencia de sus medios probatorios, que es un debate formal, y la defensa va a tratar de refutarlos, y a su vez la defensa ofrecerá también sus propios medios probatorios de descargo. Reitero, es un debate formal. En este nivel, cuando analizamos medios probatorios, no debatimos el fondo del medio probatorio. No, señor juez, esta defensa solicita que ese testigo no ingrese a juicio porque es enemigo de mi patrocinado. Señores, es un tema de fondo. Eso usted lo tendrá que sustentar en su contraexamen en el juicio oral.
para desacreditarlo, no acá. Yo no puedo banalizar el fondo del asunto, ¿sí? Entonces, hay que tener claro eso para viabilizar también el debate. Respecto a las convenciones probatorias, que muy poco se usan. Las convenciones probatorias casi ni se usan en la práctica. ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder nada todavía, porque de pronto se nos va algo y cedemos algún hecho y no conviene, sobre todo la defensa, ¿no? Es recomendable hacer convenciones probatorias dependiendo de la estrategia. Dependiendo de la estrategia. Ejemplo, si tengo un caso de descuartizamiento y la defensa dice, señor juez, propongo convención probatoria. No queremos ya que ingresen las pericias, las fotos, porque eso no lo debatimos. Efectivamente, estamos de acuerdo en que el cuerpo se fue descuartizado. Fiscal, ¿aceptas o no? Depende. Si ese es tu dato de impacto para el juicio. ¿O no vas a usar eso en el juicio como dato de impacto? Va a depender. Señor juez, solicito que ya el video donde se vea a mi cliente recibiendo el dinero ya no pase. ¿Aceptamos? Aceptamos que ese hecho es cierto. Él recibió ese dinero ya. Pero en juicio ya veré ya que determinaré que ese dinero fue producto de un préstamo. Pregunta, fiscal, ¿aceptas o no? Que ya no pase el video. Va a depender si este es tu dato de impacto para el juicio. Bueno, va a depender de la estrategia y hay que tener cuidado con esas convenciones. Muy bien. Otro dato importante. En esta audiencia también se hace un control de la medida coercitiva que el fiscal pide. Pide un cambio de comparecencia por prisión preventiva o de prisión con comparecencia con restricciones. Ya eso depende del pedido del fiscal, pero ojo, eso sí se tiene que sustentar frente a este juez de investigación preparada. Finalmente, se emite el auto de enjuiciamiento que es inimpugnable. No se puede impugnar un auto de enjuiciamiento porque el auto de enjuiciamiento no tiene motivación respecto a ningún tema de fondo. El auto de enjuiciamiento no tiene, es más, el auto de enjuiciamiento ni siquiera tiene motivación de por qué admitió los medios probatorios. El auto de enjuiciamiento es un listado de pretensiones, sujetos procesales, medios probatorios admitidos, medios probatorios inadmitidos. Y se indica la medida coercitiva que va. Nada más. Por tanto, es inimpugnable, no se puede impugnar, a diferencia del auto de sobreseimiento, que sí se puede impugnar. Muy bien. Dicho esto, entonces, ahora vamos a aplicar lo que hemos comentado a un caso concreto. Es un caso sumamente interesante. Es un caso de unos efectivos policiales a los que se le imputó en su momento haber violado el derecho a la libertad de domicilio. Ellos, por su parte, ¿qué decían? No hemos cometido delitos porque hemos actuado en ejercicio funcional. Hemos cumplido con nuestro deber en la investigación. Ahora vamos a ver, miren que en este caso el fiscal acusa. Vamos a analizar si efectivamente esa acusación cumple o no con los estándares de una imputación necesaria, si cumple o no con los sustentos de una acusación a costa de pasar a un juicio oral, o si la defensa de pronto tiene razón en los cuestionamientos formales y de fondo que ha planteado. El ejercicio consiste primero en evaluarlo, analizarlo, debatirlo y posteriormente asumir posición, sea como fiscales, como jueces o como defensa. Para eso, doctora Merly, vamos a ver si nos podemos agrupar, ¿sí? Si nos podemos agrupar, vamos a hacer un poquito de desorden, pero la idea es trabajar esto en grupo. Nos damos unos minutos para revisarlo, sacar las conclusiones y sustentamos cada posición de acuerdo a lo que analizamos. Muy bien, empezamos entonces. A ver, doctora, no sé si podemos agruparlos en forma de serie.